Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes. Ahora sí. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes. De nuevo en un programa extraordinariamente interesante, en perspectivas especial, en que analizamos las consecuencias de un fallo favorable para Chile en La Haya con nuestro distinguido colega y amigo Guillermo Horstmann, a quien le damos las gracias después que ha tenido un día donde ha sido citado por diversos digamos, organismos de difusión y comunicación chilenos y extranjeros, para agradecerte, Guillermo, el tiempo que te haces de estar con nosotros y también, a su vez, en esta mesa de Madero Comunicaciones, para que en este programa Perspectivas Especial nos conversemos respecto de lo que ha ocurrido en La Haya, a tu juicio, con un digamos, un fallo extremadamente contundente y favorable para Chile. Tu opinión respecto a esto y un resumen, digamos, de cómo se llega a esto finalmente, mi distinguido colega y amigo. ¿Qué tal, Percy? Un agrado saludarles ya en esta vez vía Skype a todos quienes nos siguen por la pantalla de televisión de TV Madero y también a quienes nos escuchan en toda la red de Radio Madero en el norte de Chile. La verdad, Percy, es que este fallo, como tú bien decías, es contundente. Un poco, yo diría, sorprende a quienes nos dedicamos al análisis porque se esperaba un fallo que fuera mucho más ambiguo o que tuviese más elementos de interpretación, ¿no? Que fuera más político, salomónico, o mucho más, o con un mayor sello de equidad. Sin embargo, la Corte de La Haya hace un fallo que su primera característica es en derecho. Bien. Es decir, la primera cosa que destaca. Lo segundo es que incorpora el derecho comparado al instalar distintas visiones respecto a otros casos que la Corte ha visto y toma la propia jurisprudencia que la Corte ha ido generando en el tiempo. En consecuencia, hay ahí, yo creo, dos elementos centrales. Lo tercero es que el fallo de la Corte es un fallo que no solamente se refiere a la demanda presentada contra Chile por Bolivia, sino que es un fallo que está destinado a ser jurisprudencia a nivel mundial. Así es. Es decir, la Corte no solamente falla pensando en Chile, sino que falla respecto a un tema que es importante. ¿Cuál es ese tema? Si acaso efectivamente las acciones o declaraciones unilaterales y o bilaterales pueden ser por sí mismas objeto de una obligación para otro Estado en términos de negociación, y si acaso efectivamente eso estaría conformando el derecho expectaticio. Lo que ha hecho hoy día la Corte de La Haya es colocar límites al derecho expectaticio, particularmente lo que se refiere a la soberanía o cuando está involucrada la soberanía. No fue menor que al inicio del fallo, cuando el presidente de la Corte empieza a dar el contexto primero, después viene considerando y después viene la resolución, establece de que cuando se le pregunta en la etapa donde Chile hace una presentación con las excepciones preliminares para decir que la Corte no tenía jurisdicción sobre eso, en esa parte oral se le pregunta a Bolivia qué cosa entiende por soberanía. Y Bolivia responde qué cosa entiende por soberanía, que es un espacio geográfico no dependiente, totalmente autónomo, que permanece interrumpida en el tiempo, y con lo cual de alguna forma da a entender que lo que quiere es que la Corte, en definitiva, establezca un espacio soberano, y lo cual hubiese implicado de echar por tierra el Tratado de 1904. Así es. Esa definición de soberanía que da Bolivia, yo creo que finalmente es el detonante para que los jueces, en forma tan categórica, decidieran hacer lo siguiente, y es lo que están considerando. La Corte toma 8 situaciones en las cuales ha habido ya sea una acción unilateral de parte de Chile, o bilateral cuando Bolivia ha respondido, y ha fijado el estándar mínimo que una relación bilateral, ya sea por la vía de documento oficial o no oficial, por la vía de acciones mutuas o unilaterales, se pueden transformar en una obligación para negociar. Y el estándar lo coloca alto, a tal forma de que ninguna de las acciones analizadas por la Corte y presentadas por Bolivia cumple con el requisito que la Corte, digamos, está exigiendo. Es decir, que haya un acuerdo explícito entre las partes, refrendado por un documento conforme a las normas internacionales, que pueda ser transformado en un instrumento jurídico que obligue a algo. Ese estándar
finalmente nada de lo que dijo la Corte lo cumplió. Y es ahí donde en definitiva llegamos al fallo, 12 por 3, de que no, la Corte decide que no hay obligación de negociar, que no se deriva de lo presentado porque no se cumplen los estándares del sistema internacional. Perfecto. Y ahí nombra temas del mar Egeo, Exacto. está todo el tema de la negociación significativa de Alemania y Dinamarca, en fin, una serie de casos los va enumerando. Y deja el cogollo, para decirlo en términos chilenos, Sí. o el corolario, para decirlo en términos Ya. académicos, ¿ya? Que es el párrafo 176, que es el que Evo Morales coloca, digamos, lo saca como para poder justificar la derrota que tuvo en términos del triunfalismo que había mostrado hasta ahora antes, en el cual, digamos, ese 176 señala de que la Corte sí reconoce que ambos países tienen un tema que tienen que conversar. No se refiere ni a soberanía, habla de una situación que debe ser zanjada y que ahí corresponde el diálogo y corresponde las negociaciones significativas. Y hace nada más que un llamado que eso se produzca. Entendemos que la jurisprudencia que había respecto a esto podría haber alentado un fallo, digamos, o una opinión más favorable para Bolivia. Sin embargo, esto que genera como cosa juzgada el Tribunal de la Haya también desalienta probablemente, primero, a Bolivia para que no pueda presentar más esto. Nosotros en un perspectiva pasado contigo hablamos de esto, si esto ya no va a ser juzgado nuevamente. Así es. Entonces ya nos da un hecho de certeza jurídica a nosotros los chilenos que no vamos a tener a otros Evo Morales pendientes de estarnos más bien hurgueteando, molestando, más bien ofendiéndonos en algunos casos con total digamos, apertura, con total desfachatez. Entonces, el punto es, mi distinguido Guillermo, a partir de este fallo, que crea una jurisprudencia internacional respecto de esto, y dado que Bolivia ya no puede volver a argumentar con el mismo sentido que lo hizo antes, ¿qué queda hoy día para Bolivia? Más allá de lo político, que pretendemos que esto sin duda le quita fuerza a la reelección de Evo Morales, pero del Estado boliviano, que digamos que tiene en su constitución política el hecho de estar haciendo demandas permanentes por un mar al que no van a renunciar jamás. El punto está en si en tu mirada de analista senior, de analista internacional, ¿qué es lo que nosotros debiéramos tener cuidado a partir de otras variables que se quedan presentes en la propia constitución boliviana respecto a esto? A ver, yo diría que, como tú bien dices, empezando por tu última afirmación, Evo Morales tiene que hacerse cargo de que toda la demanda sobre la cual había cifrado todas las esperanzas de que iba a ser favorable a las aspiraciones marítimas de Bolivia, la Corte se encarga de decirle que conforme al derecho internacional, nada de lo que presentó ante la Corte como evidencia, como prueba, como argumento o respaldo de su demanda es válido en el derecho internacional porque lo hizo mal. La primera conclusión para Bolivia es que la institucionalidad boliviana no es lo suficientemente sólida para sostener este tipo de diálogo, o no ha sido suficientemente sólida para sostener este tipo de diálogo en el tiempo. ¿Ya? Y digamos, eso es lo que primero, por lo tanto, yo creo que hay aquí una exigencia a Bolivia en términos de que su institucionalidad tiene que ser capaz de mantenerse en el tiempo. Incluso, y esto es un paréntesis, incluso llama mucho la atención que la Corte Internacional de la Haya, más allá de que acá haya estado Pinochet, llámale gobierno militar, llámale dictadura, como tú quieras, en definitiva reconoce a Saraña y reconoce a Pinochet como jefe de Estado, digamos, junto con Vance, que también era jefe de Estado en Bolivia. Sin duda. Sí. O sea, es decir, la Corte hace caso omiso si es democracia o no, digamos, y se centra en el elemento del derecho. Yo creo que eso es destacable, en términos de que no se deja llevar por lo que podrían ser las visiones, si no ideológicas, al menos motivacional o emocional respecto a la historia de los países. Esa, una mirada política. Exactamente. Por lo tanto, yo diría que es lo primero. Lo segundo es que Evo Morales ahora, regresando a Bolivia, va a tener que dar explicaciones por qué pasó lo que sucedió y por qué el triunfo que esperaba. Incluso hay videos de horas antes de la Haya, bastante triunfalistas, y la idea de que iban a celebrar. Va a tener que dar explicaciones por eso y probablemente, bueno, y también explicaciones cómo va a seguir adelante con su campaña presidencial. Sí. Si bien es cierto, este es un hito, en Bolivia había toda una movilización en torno a este fallo y en consecuencia tiene que ver eso. Pero eso es política doméstica y es problema de Evo Morales. El tema está
en que, dado el fallo de La Haya, digamos, el que queda dando bote es el artículo 261 y 262 de la Constitución Política Boliviana, que obliga a todo jefe de Estado a buscar la reivindicación marítima e histórica, digamos, con la salida hacia el Océano Pacífico. Es evidente que mientras Bolivia mantenga esos artículos vigentes en la Constitución, va a ser imposible que una relación con Chile pueda darse fácilmente. Porque a todo evento, Bolivia está obligado constitucionalmente a presentar la demanda marítima, en términos políticos, económicos o como sea. Pero a su vez también reconocemos de que Bolivia no tiene mucho más espacio a nivel internacional donde presentar más demandas. Porque los argumentos presentados ahora no los puede volver a usar. Entonces hay acá un tema que el más complicado es Bolivia, en términos de que tiene que hacerse cargo de lo que escribió en su propia Constitución. Por otra parte, Bolivia ha hecho dos actos que le dan vigencia al Tratado de 1904. Por una parte, la Constitución boliviana, aprobada el año 2009, establecía en su numerando 9 de las disposiciones transitorias que Bolivia se daba a sí misma 4 años de plazo para denunciar todos los tratados que no fuesen, digamos, o no estuviesen orientados al interés nacional de Bolivia. Ese plazo se cumplió en 2015. ¿Ya? Nunca Bolivia digamos, ha denunciado el Tratado de 1904. Más aún, en el juicio, en la demanda que presenta La Haya, en forma explícita, Bolivia reconoce la vigencia del Tratado de 1904 y señala que la demanda se presenta en un ámbito completamente distinto al Tratado de 1904. En consecuencia, ¿qué es lo que tenemos? De aquí en adelante, digamos, cualquier relación de Chile y Bolivia parte reconociendo el Tratado de 1904. Por lo tanto, ahí uno podría pensar, hay una posibilidad de avanzar en una negociación con Bolivia a partir del Tratado de 1904 y estar perfeccionándolo, como ya sea haciéndolo más eficiente, ¿ya? Y si Bolivia, digamos, insiste en colocar la soberanía, se terminó la conversación, fue lo que declaró el presidente Piñera. O sea, la soberanía no está en juego. Así es. Ahora, esta circunstancia también tiene como derivadas otros aspectos que dicen relación, por ejemplo, con el juicio que nosotros tenemos también ante La Haya por el tema Silala y las aguas internacionales que eso involucra, que probablemente por dado todas las circunstancias y por la manera en cómo se focalizó esto, a lo mejor digamos va a tener un cambio bastante especial respecto al tratamiento que se le va a dar a esto y podría ser incluso otra causa adversa a Bolivia. Sí, y de hecho, digamos, Bolivia presenta la contramemoria sobre el tema Silala y también presenta una contrademanda sobre Chile. Ahora, en esos documentos Bolivia reconoce que Silala es un río internacional y que las aguas superficiales son internacionales porque fluyen en el cauce que llena el río. Y deja entrever de que el tema está con las aguas, digamos, las napas. A raíz de esta situación, el presidente de la Corte Internacional de La Haya ha citado para el 7 de octubre, ¿ya?, a ambos países para poder hacer una propuesta, porque tiene una cosa que se superpone: la demanda presentada por Chile y la contrademanda presentada por Bolivia. Yo no soy abogado, pero uno entiende que cuando tú presentas una contrademanda es para neutralizar la demanda que se han presentado anteriormente. O sea, es decir, un principio básico de la ley jurídica, incluso normal, ¿ya? Por lo tanto, el presidente lo que quiere saber es qué quieren hacer los países. Si quieren ir inmediatamente a la parte oral y evitar la dúplica, la réplica y todo eso, ¿ya?, o quiere hacer todo el trámite completo, pero donde ya la Corte tiene claro de que no hay mucho más que hacer porque el tema es tan técnico, tan focalizado y tan específico, de que hacer todo eso significaría un costo de dinero no menor, por el gasto que eso significa para cada país, y eso se va a dilucidar el 7 de octubre, que la Corte ha llamado a los dos como delegados, a los dos agentes, a que vayan a decir qué cosa quiere cada país. Y ahí Bolivia tendrá que sincerar su posición. Ahora, claramente, Bolivia, ahora que le pasó esto en la Corte, su posición puede cambiar radicalmente, y puede decidir retirar la demanda, puede decidir no prosperar en ella, puede decidir ir a una negociación. Hoy día el escenario de Bolivia cambió radicalmente respecto a esta idea de suerte de triunfo que veía sobre la Corte Internacional de La Haya, o que la Corte lo iba a favorecer por términos políticos o culturales.
Guillermo, ¿y ahora qué? En perspectivas, nosotros en otras perspectivas anteriores hicimos ver qué es lo que venía después de esto, y la verdad es que adelantamos algunos juicios, pero ahora ya teniendo un fallo sólido, contundente, que esto ya más bien deja definitivamente establecidos los criterios de una Corte Internacional respecto de la posición boliviana. ¿Qué es lo que viene después? Porque seguimos siendo vecinos hasta el fin de los días con nuestro Bolivia, y tenemos que mirar el futuro juntos. Ahora, Bueno, ¿qué oportunidades nos da esta sentencia? a ver, yo creo que va a depender mucho de Bolivia, porque Bolivia tiene la mochila o el lastre de esos dos artículos constitucionales que lo obliga a pedir la soberanía para salir al Océano Pacífico, o salir al Océano Pacífico con soberanía. Lo está aplicando la propia Constitución. Por lo tanto, yo creo que Bolivia, mientras no derogue o suspenda esos artículos, y la verdad que no sé si debería hacerlo por la vía Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional, dicho sea de paso, Sí. estuvo de acuerdo en que Evo Morales podía ser reelecto, aun cuando la Constitución decía que no, digamos, interpretando el Pacto de Bogotá de los derechos humanos, que es un derecho humano reelegirse. Sí. Ese más o menos fue la lógica, así en términos muy simples. Por lo tanto, yo podría estimar de que la Corte Constitucional de Bolivia podría señalar que, dado el fallo de La Haya, estos dos artículos no pueden ser aplicados. Perfecto. Por ejemplo, por decirte algo, o sea, sí, claro. Claro, eso puede suspender, digamos que han suspendido esos dos artículos constitucionales. Pero eso tendría que decirlo la Corte. Para que lo diga la Corte, no lo puede hacer de mutuo propio. Tiene que pedirlo el gobierno. ¿Estará dispuesto Evo Morales a eso? Es interesante. Yo diría que hay que esperar los días en todo caso, pero la primera reacción de Evo Morales, cuando una hora después de que se conoce el fallo, él se niega rotundamente a denominar fallo o resolución a lo que emite la Corte de La Haya. Le llama informe. Mira. Y lo menciona 3 veces en su declaración. El informe de La Haya no le reconoce la calidad de fallo, no le reconoce la calidad de resolución, y por tanto también, digamos, no le va a reconocer el acatamiento. Y es ahí donde él rescata el párrafo 176, a cual hacíamos mención, donde la Corte llama, como es natural, a los países al diálogo, sí. Y si hay cosas que hemos reconocido que están pendientes, obviamente entonces que busquen la forma de poder avanzar en una negociación que sea significativa, y no en la forma en que se ha hecho hasta ahora, que es el reclamo de institucionalidad al mismo Evo Morales. Por lo tanto, yo diría que eso es la primera mirada. La segunda mirada es que obviamente, para que haya negociaciones significativas, si seguimos la lógica de la Corte, tiene que haber relaciones a nivel de embajador. O sea, tú no te imaginas, claro, digamos, buscando una negociación, sino a nivel de embajador. A la que siempre, perdón, Guillermo, a la que siempre Evo Morales se negó. O sea, exactamente. Chile se lo vio en muchas oportunidades. Así es. Entonces, yo te diría que hay ahí un tema donde me atrevería a decir que, dado la situación, yo creo que lo más razonable sería que Chile hiciera una propuesta concreta, simple, o sea, coloquemos embajador, exploremos una agenda, pero a sabiendas de que cada vez que aparezca acceso soberano al mar, la agenda se detiene. Eso lo dijo el presidente Piñera hoy día. Así es. Perdón, en el día en que conocimos el fallo. Entonces la verdad es que hay ahí una situación en la cual la propuesta deberá ser de Chile, porque Bolivia tiene que tomar decisiones. Yo creo que lo peor que puede pasar es que Chile no haga nada. Creo que no debemos ser triunfalistas, yo te insisto. La Corte generó un fallo pensando más a nivel internacional por una parte y en recuperar su prestigio por otra. Sí. En definitiva. El otro día que no había dejado 152.000 kilómetros cuadrados de mar hace poco tiempo atrás. Exacto. Por el tema de Perú. Sí, claro, recordemos, y entre paréntesis respecto al tema de Perú, la Corte hizo eso, y eso después se lo hizo ver a nuestro equipo. La Corte hizo eso porque un juez preguntó, exigió cuánto control soberano, o sea, cuánto control soberano hacía Chile sobre el límite, y Chile solamente pudo demostrar que había llegado hasta la milla 80 del paralelo. Claro, por eso por eso hicieron el triángulo, porque Chile no pudo demostrar, y Perú sí demostró que vigilaba toda esa zona. Demostrarlo significa que toda la bitácora de los buques, a lancha, que sea lo que sea, demostraba que habían estado ahí. Que ejercía soberanía. Exactamente. Entonces, como Chile no ejercía soberanía, como la Corte actuó de esa manera. Guillermo, pero
respecto de lo que viene, que esta es una oportunidad. Cuando uno, aunque se han pasado muchos años, muchas décadas, de una centena de años respecto a la guerra del Pacífico, nosotros fuimos triunfadores en una guerra que nosotros no quisimos, que no fuimos llamados, y esto nos significó varios costos, más allá de entregar una serie de oportunidades a Bolivia, y finalmente lo que se entiende como cesión de terreno, más bien fue una venta de terreno. Y yo creo que hoy día, más bien, desde la perspectiva de Chile, esta oportunidad no se nos puede pasar, digamos, en mano, porque yo creo que hoy día sí tenemos la oportunidad, porque probablemente no haya otro juicio de la Haya similar y no hay otra corte a la cual Bolivia pueda recurrir para reclamar estos sentimientos de ellos. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros como chilenos para que un país que ha sido derrotado en la guerra, derrotado en la parte, digamos, jurídica hoy día, le entreguemos herramientas, así como lo hizo tal vez, no sé, Estados Unidos con Japón en la Segunda Guerra Mundial, después de Hiroshima, etcétera? ¿Qué es lo que tenemos? Porque también tenemos una obligación. El ser triunfadores también nos obliga, y nos obliga más bien a poner más de nuestra parte, porque no queremos tener, digamos, humillados a quienes derrotamos. Tenemos que entregarle, obviamente, algunas características de poder, de crecimiento de nuestros pueblos. Según tu mirada, ¿qué es lo que nosotros debiéramos hacer para aprovechar bien esta oportunidad? A ver, en la argumentación que tú señalas yo estoy de acuerdo, pero también eso tiene una condición de que el derrotado asuma que está derrotado. Así es, claramente. ¿Ya? O sea, si el derrotado no asume su condición de tal, y yo estoy de acuerdo, no se puede humillar al pueblo boliviano, ni a sus autoridades, no podemos, digamos, quedarnos en una visión triunfalista, digamos, y de una mirada en desdén hacia Bolivia. Bolivia es muy necesario para nosotros. Ahora, esto supone que Chile debe, digamos, quizás es un buen momento para Chile de definir una estrategia de política exterior amplia, creíble, sustentable, más allá de los principios que siempre repetimos, el respeto al derecho internacional, sí, a los multilateralistas, etcétera, donde está incluida Bolivia. Y gran parte de nuestra política internacional está ya definida. Tenemos una convicción de la inserción internacional, tenemos una convicción de la inserción al Pacífico, tenemos una convicción o inserción, regional, como estamos en la Alianza del Pacífico, estamos en el TP-11. Ahora, el tema está en que acá ya, yo insisto, Bolivia tiene que tomar decisiones, ¿ya? Digamos, Bolivia hasta hoy día sigue los lineamientos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y va a tener que tomar decisiones. O sea, o sigue con eso, y se suma a la internacionalización de la mano de Chile, Brasil, Argentina, ¿ya? O se le toma la mano a Venezuela, claro, para poder irse en el eje bolivariano con Cuba, que sí, probablemente con el apoyo de China, Irán, Rusia, entre otros. Entonces, yo diría acá hay un tema donde la mejor forma de saber qué hacemos con Bolivia es que Chile tenga una estrategia de relaciones internacionales sólida, potente, y donde Bolivia sea una parte de ella. De tal manera que Bolivia sepa en qué lugar va a estar, que está en igualdad de condiciones que todos los demás países o socios o aliados nuestros, está en el mismo lugar, pero si no quiere estar Bolivia ahí, o sea, yo no creo que Chile deba darle un tratamiento especial a Bolivia en particular, más allá de la vecindad que tenemos, que requiere un tratamiento especial por la frontera que compartimos. Y todas las condiciones favorables que entregamos por la guerra, Arica, el puerto de Arica, el ferrocarril a La Paz, etcétera. O sea, ya lo tiene, ya lo usa. Claro, yo creo que eso se puede perfeccionar, sí, pero insisto, yo creo que la Corte dejó entrever de que no se aceptó nada de lo que dijo Bolivia, no solamente porque no cumplía estándares mínimos, ¿no?, sino que a su vez para que cumpliese esos estándares mínimos se requiere una institucionalidad que sea capaz de procesar estos acercamientos, estos diálogos unilaterales o bilaterales, para que sean recogidos dentro de la lógica del sistema internacional. Yo creo que el mensaje que manda la Corte a Bolivia es bastante potente, digamos, en esa perspectiva. Por lo tanto, yo te diría, en términos concretos, una estrategia de relaciones internacionales, políticas y económicas, para poder invitarlos a sumar. A nosotros Bolivia nos interesa, primero porque es un mercado importante para nosotros. Sí. Tenemos un comercio relevante, y para Bolivia muy relevante. O sea, de hecho, yo te diría, con todas las exenciones arancelarias que tenemos con Bolivia, que son más de 500 productos, de hecho, podríamos perfectamente pensar en un tratado de libre comercio con Bolivia.
Claro. Ya, por decirte algo, un acuerdo, digamos, un acuerdo entre ambos países en el ámbito comercial o económico. Entonces yo creo que hay medidas. Necesitamos a Bolivia para los corredores bioceánicos. Nos interesa que Brasil saque sus bienes, su producto o mercancía por puertos chilenos. ¿Ya? Sí. Bolivia está pensando en el puerto de Hilo. Digamos, hay un tema ahí de cuánto cuesta, cuánto cuesta más, cuánto cuesta menos. Pero yo te diría, yo la verdad pensaría en hacer una alianza con Hilo, ¿ya? Que voy a agrandar y que tengamos dos puertos con facilidad de comunicación y transporte, y un mejoramiento de infraestructura con Perú. Mientras más intereses comunes tengamos compartidos con Perú, ¿ya? Menos posibilidad de conflicto real tenemos. Ahora, Guillermo, esto también pasa por acercamiento en otras áreas más allá de lo puramente gubernamental de Estado, sino que también tiene que ver con el mundo académico, con el mundo de las empresas, etcétera. En esa lógica de crecimiento y colaboración, ¿tú ves otras cosas más allá o aparte, por ejemplo, como por ejemplo asociaciones industriales de, no sé, de Antofagasta, de Iquique, Arica, La Serena, como no sé, del norte nuestro, hagan, digamos, acuerdos o acercamientos en niveles empresariales, académicos, gremiales, etcétera, para que poder tener también una mirada de futuro que se parezca más, o por lo menos dejar establecida cuál es nuestra posición, cuál es nuestra mirada respecto de dos pueblos que están, digamos, condenados, por decirlo así, a vivir juntos toda la vida, digamos, porque somos vecinos. De hecho, te digo sinceramente, ahí está la diplomacia concreta que todos conocemos, y está la diplomacia, si tú gustas, de la sociedad civil. Aquí es lo que Evo Morales llama los pueblos, pero la verdad es que es la sociedad civil en términos concretos. Y eso es la paradiplomacia, que es donde se reúnen no solamente culturas originarias distintas, sino que se reúnen empresarios, se reúnen universidades, se reúnen organismos sociales de distinta naturaleza que están en la frontera y comparten la frontera. Y a mí me ha tocado participar, de hecho, en el norte, Sí. en Iquique, en Arica, de esos grupos y de esas instancias donde se busca fortalecer el comercio, las redes. Eso es lo que se llama paradiplomacia. Una diplomacia que va construyendo acuerdos y va construyendo ideas y plataformas de relacionamiento para poder proyectar las sociedades a las cuales ellos están sirviendo. Entonces, hay en la práctica, yo diría, mucho avanzado en eso que se requiere sistematizar. Las regiones han hecho mucho en eso. Sí. La región de Arica Parinacota, la región de Iquique, la de Antofagasta. En cada una de esas regiones hay un delegado de Cancillería que ha cooperado que eso funcione. Entonces, yo diría, hay mucho terreno avanzado, donde eso, el Estado a nivel central, no puede considerarlo porque estamos enredados en estas otras cosas que, siendo mayores, impiden avanzar adecuadamente en esto que ya está establecido y que sería de muy fácil, digamos, muy fácil movimiento. Y ahí la red de empresarios, yo digo particularmente, para poder unir el trabajo empresarial e industrial y motivar incluso inversiones, desde Brasil, pasando por Bolivia, Paraguay, qué sé yo, Argentina, sin lugar a dudas constituye una oportunidad única para poder motivarlos. Y eso significa despejar estas otras cosas. Perfecto. Yo insisto, Evo Morales tiene que decidir qué va a hacer con la Constitución. El eje bolivariano, este eje, digamos que fue místicamente ese, pero un eje de presidente más pro izquierda. ¿Cómo queda frente a esta circunstancia? Porque en el fondo había todo un respaldo y un apoyo que lo hizo explícito Venezuela y los países, digamos, esto se diluye, decanta, ¿qué pasa con ese? ¿Se debilita? ¿Qué pasa ahora con esa mirada? A ver, yo creo que el eje bolivariano hoy día se está focalizando básicamente en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia. ¿Ya? Bolivia va a tener que tomar decisiones nuevamente. Es decir, el eje bolivariano es antineoliberal, es antiglobalización, es anti-Estados Unidos, es anti-Europa y es anti cualquier cosa que huela a capitalismo en cualquiera de sus versiones o cualquiera de sus expresiones. Chile, como Perú y todos los demás países, menos lo que te he mencionado, estamos por la globalización. Más allá que nos guste o no nos guste, tengamos crítica o no respecto de ella, pero estamos por la globalización. Y entendemos que no hay mejor posibilidad de crecimiento o desarrollo que sumarnos a la globalización.
¿ya? Y significa ver cómo disminuimos la desigualdad, cómo luchamos contra los bolsones de pobreza que nos quedan, cómo generamos mejor educación, mejor calidad de vida, etcétera. En eso estamos. ¿Cómo crecemos? Exactamente, ¿cómo crecemos? En eso estamos. Entonces ahora, yo diría, el eje bolivariano, Venezuela apoyó a Evo Morales. Venezuela ha atacado al gobierno de Chile, al presidente Piñera, porque nosotros estamos liderando como país la oposición contra Venezuela para que Venezuela efectivamente, digamos, recupere su cualidad democrática. Esto significa elecciones, separación de poderes, de libertad de expresión, ¿no es cierto? Son elementos básicos de una democracia que Venezuela ha perdido. Y ahora estamos participando en una acusación ante la Corte Internacional de Justicia, además, perdón, ante la Corte Penal Internacional de Justicia, por delitos de lesa humanidad, o sea, violación de derechos humanos en Venezuela, a los cuales se acaba de sumar Francia, a todos los demás países con los cuales estamos concurriendo a ellos. Mira. Entonces yo te diría, el eje bolivariano hoy día, incluso este fallo de la Haya, que no favorece a Bolivia, es también una advertencia al eje bolivariano. O sea, en definitiva, Evo Morales se jugó por una estrategia de sensibilidad internacional larga, cara, en términos de que le iba a hacer muy bien, y tanto así que pensaba que iba a ganar, si no lo viaja a La Haya. O sea, un presidente, por muy pequeño que sea el país, viaja cuando tiene alguna certeza. Claro. Entonces alguien lo engañó, definitivamente. Guillermo, se nos acaba el tiempo y este tema probablemente en otro programa nuestro, un programa de perspectiva, lo volvamos a citar o profundizar. Pero dime finalmente, para despedirnos, ¿esto finalmente, a tu juicio, cambia diametralmente las relaciones chileno-bolivianas con Morales, con el pueblo de Bolivia, o finalmente es Morales el que se despide del poder después de este fracaso estrepitoso que ha tenido en la Haya? Es una pregunta de difícil respuesta. Morales tiene que llegar a Bolivia a dar explicaciones no solamente por la derrota que tiene la Corte de la Haya, una derrota no esperada, es evidente, y también tiene que llegar a manejar su situación de reelección dentro de Bolivia, ¿ya? Según parlamentarios bolivianos, no habría problema en la reelección, en la medida en que no hay hasta ahora nuevos candidatos o candidatos con posibilidad de poder hacer el peso a Evo Morales. Sin embargo, yo creo que expresidentes como Mesa, que fueron indultados, dicho sea de paso, en definitiva podría levantarse una alternativa dado el fracaso que ha tenido ahora Evo Morales. Evo Morales hoy día, de alguna forma, su reelección queda en cuestionamiento y hay que esperar a ver qué es lo que sucede, pero queda en cuestionamiento. Yo creo que hay que esperar que se decante esta situación y ver cómo en definitiva va a avanzar. Pero yo diría, Evo Morales quedó muy complicado, ¿ya? Y ahí yo creo que a Chile le puede ayudar, y la forma de ayudar a Chile es haciéndole una propuesta simple, fácil, ¿ya? Que los focalice. Mi querido Guillermo, gracias por estar nuevamente acá en nuestra mesa de Madero Comunicaciones y en nuestro programa Perspectivas, y te agradecemos la gentileza y el tiempo que te has hecho para poder nuevamente darle una mirada internacional de análisis a nuestros auditores y televidentes en todo nuestro norte de Chile. Un abrazo, Guillermo, y tu último segundo para tu despedida de nuestros distinguidos auditores y televidentes. Muchas gracias, Percio, y gracias a ti por la gentileza y el espacio y la posibilidad de poder compartir algunas opiniones y juicios respecto a temas de importancia nacional e internacional. Y a nuestros televidentes y auditores, muchas gracias por su paciencia y por seguirnos. Hasta otra oportunidad. Distinguidos auditores y televidentes, muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Muy gentiles.